Paz de Cristo, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, bienvenidos a un programa más de Nuestro Legado. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Jesús Mario Ansúrez Vázquez. Paz de Cristo, hermano Mario. Amén. ¿Cómo está? Cristo, Bienvenido, hermano Mario. Yo buscaba ver dónde estaba el invitado especial, pero no encontré. Primeramente el Señor Jesucristo, después usted, hermano Mario. Gracias por acompañarnos. El hermano Mario es mi tío también, así que le voy a hablar de usted con todo respeto, pero le voy a hablar de usted, mi tío, respetando pues la historia de nuestro hermano Mario, la historia dentro de la Iglesia Apostólica, y que queremos que todos ustedes la conozcan, que ustedes vean lo que él ha servido, lo que él ha caminado dentro de nuestra amada iglesia y lo que el Señor le ha permitido hacer a lo largo ya de 40 y cuántos años, hermano. 46 años desde el año de 1979 en que yo decidí entregar mi vida a Cristo. Entregar su vida a Cristo. ¿En qué iglesia, hermano Mario? En la primera iglesia apostólica de Guadalupe. De la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Fieles hasta ahí todavía actualmente. Hasta la actualidad. ¿Quién fue su pastor? El pastor que me bautizó fue el hermano José Luis Alvarado, extinto pastor que en gloria esté. Amén. Recientemente falleció, yo creo que menos de un año, ¿no? Que partió con el Señor. Va a cumplir un año ya. Va a cumplir un año ya. Nuestro hermano José Luis Alvarado, ¿qué recuerda usted de él? Pues un hombre muy apasionado, muy entregado a la obra, muy sufrido, un hombre con mucha disposición de servir, a pesar de las dificultades que puede enfrentar como cualquier pastor, pero ahí andaba, echándole muchas ganas en la obra. Sí, nuestro hermano José Luis, más o menos ¿qué edad tendrías, tío, cuando decidiste entregar tu vida al Señor Jesucristo? Yo tenía 19 años. 19 años. Aunque nací en la iglesia, aunque me crié de familia cristiana, pues creo que Dios hizo algo conmigo hasta los 19. Y a veces me preocupaba a mí que yo veía que venían personas nuevas a la iglesia con poco tiempo y se bautizaban. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué pasa conmigo? Pero así como pensaba, pues se iba el pensamiento, ¿no? Ya no me preocupaba tanto. ¿No sentías como que esa convicción de bautizarte? ¿O nada más era de que te daba... Mira, a mí me pasó algo muy raro, ¿no? A mí me daba pena bautizarme. Como que el enemigo me metía en la mente que era algo penoso entrar a la pila, no sé. Pero a mí eso me lo ponía el enemigo y eso me impedía a mí dar el paso al bautismo. ¿Cuál sería como el estorbo que tú tenías en ese momento para bautizarte? Pues yo pensaba que necesitaba sentir algo más. Sentir, aunque decían, siente, pero decía, pues es que no siento nada. Entonces, hasta a pesar de conocer el Evangelio, a pesar de conocer, pero mis primeros años de adolescente, bueno, pues sí, en la escuela, tú sabes, uno se descarrila. Sí. Yo iba a la iglesia porque me llevaban mis papás, o a veces iba solo, y a veces les he platicado a los muchachitos. Los de mi edad, de mi época, nos salíamos del culto y nos íbamos al río, ahí 2 cuadras estaba el río, y regresaban, ya se va a acabar, vámonos, nos íbamos antes de que se acabara el culto. Esa era nuestra rutina. Sí. ¿Por qué? Porque pues la verdad no sentíamos algo todavía muy especial, hasta que Dios por medio de un sueño me mostró muchas cosas, me mostró el fin del mundo, me mostró guerras, y entonces yo desperté con esa convicción de que, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo si algún día ya pues muero? Claro. Y en una velada de jóvenes, una persona se acercó conmigo después de que terminó la actividad y estuvo platicando conmigo, le abrí mi mentalidad, mi corazón, platicamos y me decía, ¿tú por qué no has aceptado a Cristo? Etcétera, etcétera. Y estuvimos platicando más de 2 horas, casi 3 horas. Terminando esa velada, yo ya estaba convencido de que necesitaba el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y cuando te bautizaste, tío, fuiste tú solo o fue un grupo de hermanos que se bautizaron juntos? Un grupo de hermanos, no recuerdo cuántos eran, pero pues la verdad desconozco si aún perseveren, porque pues a veces se cambian de iglesia, se cambian de congregación, no sé por ahí dónde andan, la verdad no recuerdo sus nombres, hace ya muchos años. Sí, justamente apenas le iba a preguntar al hermano Mario, a mi tío Mario, te iba a preguntar acerca de si recordabas jóvenes de tu época, jóvenes más o menos un año más arriba, un año más abajo, pero con los que tuvieras convivido, con los que te ibas al río, por ejemplo. Claro que sí. Los hijos del hermano Eulalio Cárdenas, que en gloria esté, Erasto, Nemesio, Eloy, y Jacinto Prado, que pues ahorita es pastor allá en Estados Unidos.
Ramón González, de la familia González de ahí que vive por la iglesia, González Ramos. Y son los que yo recuerdo que convivíamos, de los hombres, ¿verdad? Sí. De las mujeres, pues estaba la hermana Irene Olvera, que ahora es esposa de pastor, del hermano Armando. Sí. Estaban sus primas, Rosario, Idalia. Todos ellos nos congregábamos, éramos adolescentes. Nuestros maestros, pues mi hermana Victoria, mi cuñado Gerardo. Sí, Gerardo López. Que en cierta forma fueron influencia para nuestra vida. Claro. Ahora que estamos hablando de esta camada, de esta generación de hermanos, hermanas de esos años, ¿cómo podríamos describir la iglesia local? Es decir, ahorita la primera iglesia apostólica de Ciudad Guadalupe es una iglesia grande, es una iglesia en la segunda planta, pues digamos es una explanada y además tiene gradas. ¿Y Así ahorita es. ¿Cuántas personas caben en ese lugar? Pues aproximadamente en todo el área, porque también se amplió otra área hacia atrás, de eso hace unos 4 años. Yo creo que aproximadamente entre 700 personas, a lo mejor hasta 800, un poco 800 personas, pero apretadito. Para irnos a la época de la que estábamos hablando, ¿nos puede describir cómo era el templo en esa época? Bueno, yo llegué ahí de 7 años, llegamos a congregarnos ahí, mis padres y yo. Ellos venían de estar acá en una misión en la iglesia, donde ahora es la segunda iglesia de Guadalupe, sí. En la colonia de vivienda popular con toda la familia Hernández. Sí. Y recuerdo mucho al hermano, a la hermana Febe, y su esposo, hermano Pedrito, sus hijos. Sí. Y de ahí, bueno, pues como vivíamos en la colonia 20 de noviembre, pues de ahí se empezaron a hacer los cultos ahí en la casa. Y luego ya después, gracias a las gestiones de la hermana Noemí Ramos, una hermana de mucho evangelismo, sí. Se logró conseguir un terreno en San Sebastián y para allá nos fuimos. ¿Un solo terreno? Creo que eran 2 terrenos. Okay. Ya poco a poco se fueron comprando uno y otro. Y ese terreno era accidentado, ¿no, tío? Yo de niño recuerdo haber estado allí y recuerdo que era pues con una inclinación prominente. Barranco. Era un barranco. Bueno, primero el primer templo que yo recuerde cuando era niño, el pastor Isidro Palacios Pérez, era en la parte de arriba, así alargado, y hacia abajo pues era el barranco. Okay. Entonces para subir tenías que subir por medio del barranco por escalones que se habían improvisado. Muy ya bien. Después en otros pastorados pues se adquirió abajo, se emparejó todo el terreno. Que fue donde estuvo el templecito, digamos que todavía permanece, digamos lo que es la base todavía permanece hasta el día de hoy. Es el comedor actualmente. Es el comedor actualmente, pero ese templecito era muy pequeño, digamos, más pequeño. Yo me congrego en la segunda iglesia apostólica de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, mejor conocido como la vivienda popular, pero nuestro frente es aproximadamente 7 metros. Pero yo creo que ese templecito en el que el hermano Mario está comentando su adolescencia, era muy pequeño, yo recuerdo que era muy angosto y no era tan largo, era... Pues era angosto, después se amplió a lo ancho. Sí. Y ya cabían pues más de 100 personas, 150, 200 aproximadamente. Y luego ahorita actualmente es el comedor, después posteriormente en el pastorado del hermano Oscar Tamés, que fue donde la iglesia yo siento, tuvo un despertar, un avivamiento, no tan solamente en lo espiritual, en lo material. Okay. Porque él tenía un lema que decía, a Dios orando, con el mazo dando. Muy bien. Y no importa que hubiera cultos, había hermanos trabajando en la parte de abajo, dándole, escarbando y trabajando y derrumbando. Y el culto en la parte de arriba, cuando todavía no había techo. Entonces fue un avivamiento muy, muy importante. Durante la gestión del hermano Oscar Tamés. Así es. Que por cierto, regresó a la iglesia, a la primera iglesia, gracias a Dios, y ahora como pastor emérito. Pastor emérito, sí, jubilado. Sí, con su esposa, nuestra hermana Nora. Con su esposa, sus hijos. Ajá. Y una nuera. Qué Entonces, bueno. Nos da gusto recibirlo, nos da gusto verlo, porque nos recordamos de todas esas cosas que vivimos ahí con él. ¿Cómo se trabajaba, tío, para poder construir? Porque pues, mencionamos el templo de la primera de Guadalupe, le caben 700, 800 personas. Claro que se ha ido haciendo en partes, pero construir ahorita es muy caro. Nosotros, los que hemos tratado de construir algo en nuestras propias casas, nos damos cuenta lo difícil que es, lo caro que es. ¿Cómo hizo esa generación como para ir? ¿En qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo cooperaban para poder levantar esas construcciones que hoy estamos disfrutando? Los jóvenes que en ese tiempo nos tocó estar ahí, vendíamos mucho barbacoa. Los domingos
desde el sábado, ¿verdad? Preparábamos la barbacoa, la poníamos a cocer en alguna casa, hasta nos quedábamos a dormir ahí para estarla cuidando, ¿verdad? Eso habla, por cierto, perdón, eso habla de comunión, Sí, porque claro. quedarse dormir en una casa ajena habla de que había cercanía, había comunión entre hermanos. Confianza. Así es. Entonces ya en la mañana vamos a quiliarla y a salir a las calles ahí alrededor a venderla. Y o sea, iban casa por casa. Casa por casa y la gente no la compraba. Sí. Y también, bueno, pues la hermana, voy a regresar un poquito más para atrás, sí. Desde que se adquirieron los primeros terrenos, la hermana Noemí Ramos, ella hacía unos talonarios que no se rifaba nada. Bono de cooperación nada más pro construcción del templo. Y la gente ahí le ponía cuánto cooperaba. Y yo no sé si alguien los conserva, esos bonos. Quizás su hermana, la hermana Lupita Ramos, que vive ahí bien cerquita del templo, que pues le mandamos un saludo cuando nos mire, ¿verdad? Nos escuche, y su familia. Entonces, de mucho auge la hermana. Y ya en el tiempo del hermano Oscar y de los demás pastores, pues todas las hermanas haciendo sus tamales, que creo que es algo que caracteriza mucho a la Iglesia Apostólica. Sí, por muchos años la Iglesia Apostólica se fue edificando con tamales, incluso en una clase en el IBID, creo que estaba el hermano obispo, nuestro obispo actual, la cual también le mandamos un cordial saludo, nuestro hermano Roberto Carreón. Creo que le mencionamos que deberíamos de hacer un monumento al tamal ahí en las oficinas del distrito de nuestra ciudad, porque pues gracias a Dios, mire, gracias a Dios, a la gracia que Dios puso en su pueblo, al amor que Dios puso en su pueblo para trabajar, así es, para esforzarse, y también pues a los tamales, porque pues, las tamaladas eran en casi todos los templos. Entonces, trabajando mucho. Tamales, rifas, y mano de obra gratis, los mismos hermanos dispuestos, los jóvenes y todos acarreando, escarbando, haciendo obra. Y todo eso nos ayudó bastante. Ahí en la primera, en particular, por lo que estamos platicando del terreno accidentado, pues resultaba más difícil trabajar, porque si ya trabajar en un terreno parejo es difícil, los que hemos hecho algo de albañilería, pues imagínense en un terreno pues con inclinación, donde hay que rellenar y hay que estar levantando el doble de columnas para poder levantar, para poder nivelar y de ahí construir hacia arriba. Entonces, pues fue una generación muy esforzada. Muy esforzada. Y un detalle muy importante, como la calle donde está el templo es inclinada, por eso se presta para que ese barranco, que existía ese barranco. Ese barranco no se quitó con maquinaria, a mano de obra, solamente pico y pala, y un montón de hermanos trabajando, bueno, incluyendo los jóvenes, sacando camiones y camiones de tierra. Entonces, no se metió los manos de chango para escarbar, ¿verdad? Y la iglesia, yo me siento muy contento de pertenecer a la Primera de Guadalupe, porque ha sido una iglesia semillero de muchos ministros, pastores que han surgido de ahí, de mucho músico también, de muchos músicos que han sido pues de bendición, quizá para otras iglesias, dijo un hermano, hasta no apostólicas también, ¿verdad? Hasta no apostólicas. Porque han emigrado, entonces nosotros somos parte de esos ministerios. Y hablando justamente de la música, nuestro hermano Mario Ansúrez, una parte de su desarrollo ministerial ha sido pues en la música, como músico. Él ha participado con hermanos, pues digamos, que también han dejado un gran legado dentro de la Iglesia Apostólica, hermanos que han tenido grupos, que han estado visitando, haciendo eventos en muchos lugares, y el hermano Mario desde muy joven estuvo por ahí participando con ellos. ¿Cuándo comienza la pasión, el amor por la música y el deseo de estudiar? Yo creo que desde niño yo tenía deseos e inclinación por la música, porque yo recuerdo que se hacían los cultos ahí en la colonia 20 de noviembre, y las células, ¿verdad? Y los hermanos que tocaban dejaban ahí la guitarra, y yo la agarraba y le tocaba sin ton y son, sin saber nada, nomás tocaba así, le rascaba y cantaba, ¿verdad? Y desde ahí ya me sentí esa inclinación, ya fui creciendo, y bajo la tutela del hermano Roberto Prado, que pues en gloria esté también, que es un exartista convertido al evangelio de la dinastía de los Prado. Él pues venía del mundo de tocar su acordeón, y él se convierte ahí en la primera iglesia. Entonces él tiene la inclinación de formar grupo, y él tocaba en la iglesia con una guitarra. Yo recuerdo que él amenizaba los cultos con la guitarrita de caja, ¿verdad? Sí. Y entonces él quería algo más. Él decía, pues yo soy músico de acordeón, de norteño. Y recuerdo que una vez le dijo al pastor Isidro Palacios, hermano, pues yo quiero servir al Señor de otra manera, pues con mi música. Y el hermano le dijo, si Dios te llamó así, siendo músico de música norteña, sírvele
sírvele así. Y entonces... Le abrió las puertas para que pudiera hacerlo también dentro de la iglesia. No se escuchaban cantos con música de acordeón, nadie, en ninguna iglesia. Entonces... ¿Qué música se utilizaba antes, digamos, antes de que entrara esta era de nuevos músicos? ¿Era piano o no había música dentro de la iglesia? Pues sí, teclado de piano, la guitarrita, solamente eso. Entonces, pues él ya tenía conocimiento. Entonces me invitó para que, si yo quería tocar, y empecé a agarrar el bass. El bajo. El bajo bass. Pero él quería que yo tocara el bajo sexto. Sí, es lo que iba a decir. El tipo de música del hermano era más de bajo sexto. Él dice, tú agárrate el bajo sexto. Un instrumento, yo siempre he estado delgado, ¿verdad? Sí. Y el bajo sexto con un diapasón, con un brazo muy ancho, y yo de manos delgaditas, pues no le alcanzaba. Sí. Y ahí estoy aprendiendo y batallando y sufriendo. Pero su sobrino, Jacinto Parado, que mencioné hace rato, él tocaba el bajo o el bass. Entonces, y ensayábamos. Un momento en que... ¿Dónde ensayaban? Ahí en la iglesia. Ahí en la iglesia. En el templo. Hubo un tiempo en el que nos cambiamos. Yo agarré el bass, y a mí siempre me gustaba mucho la música de acordeón. Digo, a veces hasta me da pena decirlo, pero pues oía música, porque mi hermano Ramón, que en gloria esté, él siempre se dedicaba a arreglar aparatos de sonido. Sí. Consolas, tocadiscos. Sí, él era técnico. Le llevaban la gente y le llevaban los discos. Sí. Y recuerdo que le llevaban los discos de música norteña. Y pues obvio, los checaba a ver si ya estaban bien. Y oía la música que ponían. Pues música de los artistas del mundo. Y me llamó la atención cómo ¿Quién era tocaban. en ese tiempo? ¿Paulino Bernal? No, música del mundo. Paulino Bernal era del mundo, perdón. Ramón Ayala. Sí. Me llamó mucho la atención lo de Ramón Ayala y cómo tocaba el bajista de Ramón Ayala. Sí. Y yo me aprendía las pisadas, las pasadas, los adornos en la mente. Sí. Y cuando íbamos al templo, ahí las buscaba y las sacaba. Entonces, pues gracias a Dios que Dios me dio esa facilidad para hacerlo. Entonces ya me quedé yo con el bass y ya formamos un grupo. Más o menos, ¿qué edad tendríamos ya para esa época? 14, 15 años. 14, 15 años ya participaron en el grupo. ¿Y cómo se llamó ese primer grupo? Bueno, ya cuando se formalizó el grupo se llamaba Grupo Jerusalén. Muy bien. Compuesto por el hermano Vidal López, que tocaba la batería en ese tiempo. Sí, el hermano Vidal, inolvidable. Jacinto Prado, el sobrino del hermano, un servidor, y el hermano en el acordeón. Ya después el hermano Vidal pasó de la batería al bajo sexto. Muy bien. Él trae también raíces, ¿verdad? De familiares, porque creo que su abuelo o sus tíos tocaban el bajo sexto. Ok. Entonces, bueno, pues ahí empezó el grupo ya a formalizarse. ¿En las voces quién estaba? La esposa del hermano Roberto, la hermana Elda y el hermano Roberto. Y ellos dos. Entonces, a la edad de 16 años, fue mi primera salida a una invitación que recibimos por parte del hermano Nicolás Loera a Tamaulipas. En el año de 1976, 77 aproximadamente, sí. El hermano Nicolás pastoreaba en San Fernando, Tamaulipas, y él vino, nos invitó y nos fuimos toda la semana. Toda la semana ahí nos traían los ranchos. Yo tenía 17 años. ¿En qué se movían, tío? Nos movíamos en una camionetita que el hermano Vidal tenía. Sí. Por su negocio, que él trabajaba por su cuenta. Esa fue la camionetita de toda la vida, la que conocen, sí, las dos conocen, una reliquia, una joya verdaderamente esa camioneta. Así es, bueno, después tuvo otras que también, sí. Él siempre usó sus muebles para servir a la obra de Dios. Siempre puso a disposición. Entonces, pues a partir de ahí fue la primera salida, después vinieron más. Que digo, no está de más decirlo, pero era una época donde no todo el mundo tenía vehículos. Exacto. Ahorita en nuestras iglesias vamos y gracias a Dios están los estacionamientos llenos, hasta los vecinos se nos enojan porque nos ponemos por ahí donde no debemos. Así es. Pero era una época donde tener un vehículo era difícil y además el esfuerzo para tenerlo y ponerlo al servicio de la obra de Dios, yo creo que habla muy bien de nuestro hermano Vidal. Claro, digo, por eso Dios lo bendijo, ¿verdad? Dios nos ha bendecido porque siempre hemos puesto todo al servicio de la obra de Dios. Ya después el grupo cambió de nombre, se llamó después Grupo Israel. Pero en esa ocasión que fueron, discúlpame, esa ocasión que fueron allá con el hermano Nicolás, ¿recuerdas algo así, haber ido allá? ¿Cómo era? Bueno. ¿Cómo lo recibieron? ¿Era hermanos acostumbrados a que hubiera música o no había música en los templos cuando ustedes iban? Bueno, ya empezaban a aparecer los primeros cantantes cristianos como Tony Sauceda, Paulino Bernal, que justamente más o menos entre el 72, 75, Dios los llamó. Exartistas, Tony Sauceda, Paulino Bernal y otros.
Eran conocidos en el mundo. Sí. Digo, porque ahorita hay generaciones que nos están viendo que sí los ubican, sí, pero también hay generaciones que no los ubican, pero claro. era gente del mundo que se movía, que era conocida, salía en radio. Y Dios los convirtió. Y Dios los convirtió, muy bien. Sí, entonces, pues no se escuchaba y luego menos en la apostólica, que la apostólica acostumbraba a otro tipo de música. Sí. Yo recuerdo, perdóname que te interrumpa, recuerdo que cuando el hermano Roberto empezó a hacer sus primeros discos en acetato chiquitos así, él se acompañaba de músicos mundanos, sus primos, músicos del mundo, sí. Porque todavía no estábamos listos para las grabaciones nosotros. Y entonces él oía críticas de la mismos hermanos de la iglesia que decían, pues qué clase de música es esa, o sea, parece que estoy pasando por las cantinas de Reynosa, de General Bravo. Por el acordeón y el bajo sexto. Como que no había mucho, sí, exactamente, porque la música de acordeón norteña casi siempre la gente la asocia con las cantinas. Sí. Entonces, como que entraba cierto desánimo en él, pero luego decía, no, o sea, si Dios me llamó, tengo que servirle. Lo que le había dicho el hermano. Entonces, ya en ese tiempo, cuando empezamos a salir, ya en la batería estaba el hermano Alfredo Herrera. Muy bien. Pocos saben que el hermano Alfredo Herrera estuvo tocando con el grupo Israel. Sí. No recuerdo cuánto, pero un tiempo. El grupo Israel fue el segundo nombre del grupo. El segundo nombre. Sí. La primera grabación que hicimos como grupo Israel se llamó Vi sus manos. Por ahí hay algunos hermanos que a lo mejor se acuerdan de ese disco. Vi sus manos. Vi sus manos. Pensé que me estaba hablando en inglés el hermano. No, Vi sus manos. Vi sus manos. Muy bien. Y hay una foto ahí que nos tomamos en el Cerro del Obispado. Ahí está el hermano Alfredo Herrera. Un servidor, el hermano Vidal y la hermana Elda y el hermano Roberto. Es la fotografía esa icónica del Cerro del Obispado. Del Cerro del Obispado, sí. ¿Verdad? Recuerdo que muchos hermanos por ahí deben de tener ese disco. Ojalá lo podamos encontrar si para agregarlo aquí en el podcast mientras estemos haciendo por ahí los pequeños clips. Sí, bueno, y en esas semanas que nos fuimos allá, bueno, con el permiso de nuestros padres, ¿verdad? Porque sí. El hermano Alfredo y yo, pues éramos jóvenes. Sí. Teníamos que pedir ese permiso, los hermanos pues ya estaban casados. Sí, perdón, la familia del hermano Alfredo también se congregaba ahí en la primera de Guadalupe. Su madre, su padre, sí, sus hermanos, todos nos congregábamos ahí. Y algo que quiero yo destacar es el hermano Alfredo Herrera, pues era un joven que poco iba al templo, así como yo, ¿verdad? Que, bueno, pero iba menos. Entonces, él tenía deseos también de aprender. Sí. Y Dios lo llamó con ese deseo. Dijo, bueno, quiero aprender. Se empezó a acercar, empezó al hermano Vidal, darle las primeras clases y él escuchar, y él no era bautizado, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta que Dios lo toca. Dios lo toca, se convierte el evangelio. Entonces ya, y yo tocaba en ese tiempo y todavía no era bautizado. Tenía 15, 16, 17 y yo cantando para que otros se convirtieran. Y todavía no hayas aceptado a Jesús. Pero esto es interesante porque el hermano Alfredo, después, los que conocemos la historia de nuestra iglesia apostólica aquí en el distrito de Monterrey, pues llegó a ser pastor de varias iglesias locales, incluso obispo de distrito de nuestra iglesia apostólica. Entonces, esos fueron los inicios. Inicia también él en la música, aún sin ser convertido, pero se convierte y Dios lo toca, ¿no? Sí. Entonces, Grupo Israel, ¿cuántas grabaciones tuvo ese grupo? El Grupo Israel, hicimos 6 grabaciones en total, 6 grabaciones como grupo, también acompañando a otros artistas, como 3 grabaciones o 4, no recuerdo. Sí. Pero creo que el Grupo Israel empezó a tomar una posición dentro del ámbito. Bueno, lo que yo recuerdo era esto, iba a comentar esto, que me acuerdo que una vez fuimos a Tamaulipas, pues obviamente semillero de músicos norteños, y la primera vez que nos presentamos en una iglesia apostólica, sí. A mí me ponían a introducir al grupo, a dirigir, abrir lo que sería la apertura. Sí, entonces cuando tomé el micrófono dije, paz de Cristo, vi la sonrisa de muchos hermanos porque no se esperaban que fuéramos apostólicos. Muy bien. Porque primero empezaba como los cultos, ¿verdad? Con coritos, con cantos. Entonces la gente pues se gozaba, pero ya cuando yo dije, paz de Cristo, la gente se alegró, pues sí son apostólicos, ¿verdad? Sí, porque, pues sí, justamente no había muchos grupos, digamos, profesionales, podemos decirlo de esta manera, no había muchos grupos profesionales, y ustedes empezaron, pues yo tengo entendido, tío, digo, honestamente no me tocó ser de esa época, pero tengo entendido que pegó fuerte este grupo, tengo entendido que este grupo fue muy reconocido en muchas iglesias. Claro. No solamente apostólicas, sino también fuera de la iglesia apostólica. Yo recuerdo que un locutor de una estación de radio de aquí del Valle, creo que una vez lo oí que dijo que
la primera música norteña que escuchó fue la de Roberto Flores de Grupo Israel, antes de escuchar otros. De aquí del Valle de Texas. Sí, y la verdad ¿Y quién fue ese locutor? ¿No lo recuerda? No recuerdo cómo se llama, pero la estación, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita les digo cómo se llama la estación. Muy bien. Ahí está en Hueslaco, Texas, esa estación. Entonces, pues posiblemente, pues las grabaciones empezaron a surgir, impactaron. A salir impactadas. Fueron de impacto. El conocimiento que nosotros tenemos, pues además de que el hermano Prado era conocido, claro. Los demás hermanos pues fueron dándose a conocer y fueron de mucho impacto en ese tiempo dentro de nuestra localidad. ¿Era la misma época, tío, de Generación de Jesús? ¿O era anterior, posterior? Era un poco antes. Poco antes de Generación de Jesús. Posiblemente casi paralelo, puedo decir. Sí, como para ubicarnos más o menos en la época, sí, ¿no? En la que esto se movía. Y a lo mismo lo que me da mucho gusto es que ya después surgieron otros grupos norteños, claro, muy buenos grupos. Ahorita hay mucho grupo cristiano norteño de acordeón que ejecutan muy bien sus instrumentos. Sí. A mí me dio mucho gusto ser parte del inicio de la música norteña, porque muchos, con toda humildad lo digo, dicen, hermano, usted es un pionero de la música norteña. Sí. Digo, bueno, gracias a Dios. Y me da gusto que lo que yo hice, o lo que hicimos en el grupo, otros lo escucharon y les sirvió. Recuerdo que una vez un músico me dijo, hermano, pues usted fue mi maestro, no porque yo le enseñara, ¿verdad?, sino porque él le gustaba escucharnos. Eso ensayábamos en Monterrey cuando hacíamos grabaciones, sí, ahí cerca de la Segunda Iglesia Apostólica, y por ahí vivía un músico que era parte de un grupo, que era un adolescente, y entonces él dice, a mí me gustaba escucharlos cuando ensayaban ahí, y entonces ahorita él formó parte de un grupo, y ahorita ya está en Estados Unidos, ya hasta es pastor, ¿verdad?, que también es parte de grupos musicales. Justamente este programa, Nuestro Legado, tiene como función inspirar a otras personas, ¿sí?, que mirando, escuchando, conociendo el recorrido de personas como mi tío Mario, se puedan inspirar y puedan ellos querer también salir adelante, aprender, claro, conocer y seguir ese camino. Así es. Este hermano que tú estás mencionando, tío, este hermano pues fue inspirado. A veces nosotros no nos damos cuenta, estamos sirviendo a Dios, pero no nos damos cuenta el impacto que está generando, ¿no? Sí. Y es para la gloria de Dios, porque no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios, sí, de que más personas quieran también servir al Señor Jesucristo en esta misma área y que nosotros seamos una inspiración para ellos para salir adelante. Y es una lección para nosotros. Sí. Tú que estás ejerciendo ministerio en la iglesia, tú que tocas, que cantas, que predicas o lo que hagas, no sabes el impacto que causas en otra persona y que alguien te diga, yo quiero ser como este hermano o me gusta lo que hace. Así es. Y dice, de hecho, tenemos que hacerlo con toda humildad porque dice la Biblia que nosotros somos siervos, somos servidores del Señor. Es correcto. Entonces, de ninguna manera vamos a decir, pues yo quiero... Bueno, yo recuerdo que cuando era un adolescente, yo decía, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mejor músico. Como todo adolescente, ¿verdad?, que toque y quiere ser de los mejores. Quizá no fui el mejor, pero yo lo que me da gusto es que lo que yo hice impactó. Sí. Impactó en 2 o 3 que me han comentado eso, ¿verdad? Sí. Y digo, gloria a Dios, porque toda la gloria la entregamos a Dios. Así es, toda la gloria es para Dios. Sí, personas que fueron impactadas en esa época y que gracias a Dios siguieron sirviendo. Y para mí es algo muy importante. Cada generación debe dejar, a ver si logro explicarme, tío, debe dejar la vara lo más alta que pueda. Así es. ¿Por qué? Porque es para el servicio a Dios. Entonces, las nuevas generaciones no tienen que partir de cero, no tienen que empezar del sótano. Si nosotros podemos dejarles el camino andado, dejarles el primer, el segundo escalón, el tercer escalón, las nuevas generaciones tienen que continuar escalones arriba para la gloria de Dios. Así es. Entonces, me da gusto porque personas los ven, se inspiraron en ustedes y ellos llegaron todavía más lejos. Lograron llegar todavía más lejos de lo que ustedes pudieron llegar. Así es. Tío, en alguna ocasión a este grupo se les invitó a un canal de televisión. Sí, recuerdo yo, como por 1977, 78, por ahí, había aquí en Monterrey, en el que antes era el Canal 3, el programa se llamaba Cada Mañana, o Esta Mañana, sí, donde conducía un locutor que se llamaba Héctor Martínez Cavazos y una locutora que se llamaba Perla Cecilia Ayala. Sí, a ella sí la ubico. Bueno, todavía por ahí sí, anda. No sé, en algún canal local. Sí. Y Héctor Martínez, pues la verdad no desconozco. No sé yo quién fue el contacto, quién fue el medio que nos invitó y estuvimos
tocando. No sé si haya videos, desgraciadamente en las casas no tenemos todavía videocaseteras o algo para grabar ese programa, pero fuimos invitados aparte de entrevistarnos, sí, a tocar nuestros cantos. Cantos. Qué bueno, cantos cristianos. Eso es lo que impacta, porque estamos hablando de una época, no ahorita, estamos hablando hace 30, 40 años, pues sí. y sin embargo, en un medio local, pero que no era cristiano, fueron invitados a cantar cantos, ¿no? Entonces quiere decir que el impacto que se estaba generando era un impacto fuerte, ¿no? Claro. Era un impacto que estaba causando por ahí, que mucha gente los estuviera conociendo, porque eso no se da ahorita. No es tan común ver ahorita grupos cristianos que lleguen a los canales locales donde pues prácticamente pura música del mundo, ¿no? Así es. ¿Y cómo les fue en ese programa? Pues yo pienso que bien, yo creo que la gente nos habló para felicitarnos por el tipo de música, por la letra, el contenido, porque pues la música cristiana tiene una letra edificante, así es, una letra que llega al corazón, diferente a lo que la música de este mundo nos puede ofrecer, ¿verdad? Que son desamor, engaños, falsedad y que me lo vas a pagar, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, traiciones. Gracias a Dios que nosotros, pues Dios me llamó así de niño y le doy gracias a Dios, me siento contento y orgulloso porque nunca le serví al mundo con mi talento. Amén. Hubo invitaciones cuando yo estaba en la secundaria, me dijo un compañero, dijo, tocas muy bien, vente, vamos a hacer un grupo tú y yo, vamos a hacer un grupo. Y yo no quise, dije no. ¿No tenía necesidad económica, hermano Mario? No, bueno, necesidad siempre ha habido, ¿verdad? Pero yo le dije, la verdad no, y no era convertido todavía a Cristo, pero yo tenía ya la semilla ahí sembrada y le dije, no. Sí, le comento sobre la necesidad económica, o te comento sobre la necesidad económica porque mucha gente, pues por la misma necesidad económica termina vendiendo el talento, o sea, poniéndolo a disposición del reino de las tinieblas, pues para salir adelante momentáneamente, pero luego eso pues no termina bien, ¿verdad? Sí, así Nosotros hemos visto que los hermanos que se mantienen fieles en fidelidad y que saben honrar el talento que el Señor les ha dado, pues aquí está el ejemplo del hermano Mario, tantos años después y aquí sigue firme, sigue de pie y pues gracias a Dios sigue sirviendo al Señor Jesucristo. Quiero decirles que la música del grupo de Roberto Prado está por ahí en YouTube. Sí. Búsquenla, pónganla ahí Roberto Prado de su grupo Israel o solamente Roberto Prado. Su hijo también se llama igual que él, pero es el Roberto Prado Jr. Él también es bajista, ¿verdad? Sí, él también toca de todo, es un músico profesional, muy bueno para tocar, pero ahorita la inclinación de él en la música de tipo moderna, música de otro tipo, ¿verdad? Él toca mucho, ejecuta muy bien la guitarra, fue director de la orquesta de Marcos Witt y ahorita pues hace producciones a músicos, entonces se ha destacado mucho él en ese aspecto. Pero él tiene también videos, pero póngale ahí Roberto Prado Señor o no sé, o Grupo Israel y ahí les van a aparecer. No sé si haya en venta por ahí en algunas librerías algunos discos, bueno, ya no se usan, pero ahí está el YouTube. Muy bien. Ahí está el YouTube. Grupo Israel, tío, ¿algún otro grupo después del Grupo Israel? Y bueno, después ya que el hermano Roberto emigró a Estados Unidos con su familia y nos quedamos aquí, pues el resto del grupo. Bueno, el hermano Alfredo también emigró, ¿verdad? Porque ahora está pastoreando una iglesia muy, muy próspera. Sí. Nos quedamos al hermano Vidal, un servidor, sus hijos, y integramos otro grupo que se llamó Nuevo Pacto. Sí. Grupo Nuevo Pacto. Ahora cantábamos él y yo. Sí. En el grupo Israel solamente cantábamos él y yo al final de los cultos o al final de las presentaciones, porque también íbamos a las actividades civiles, sociales. Sí. Decían, hermano, canten ustedes, canten. Y cantábamos. Y decíamos, es que quiere que cantemos para que la gente se vaya. Porque ya no quiere, la gente no se quiere ir. No, quizás era descansar la voz un poquito. Canten ustedes y ya la gente se empezaba a ir, ¿verdad? Sí. No, bueno, es una chascarrillo, ¿verdad? Entonces, ya después que ellos emigraron, el grupo Nuevo Pacto empezó, pero solamente aquí a nivel local. Empezamos a cantar en las iglesias, aquí en toda el área metropolitana, hasta que Dios llamó a su presencia al hermano Vidal López. Muy bien. Y después, siempre se llamó igual, tío, el grupo Nuevo Pacto. Pero aún después de que el hermano ya no estuvo, continuamos con el grupo un poco de tiempo más. Sí. Su hija Sandra, su hijo Isaí, un servidor, y no recuerdo quién más.
pero continuamos poco tiempo. ¿Alguno de estos grupos, tío, o tú en lo individual, en algún momento participaron en alguna convención? Yo participé, bueno, como grupo Nuevo Pacto sí, tocando en actividades de convención distrital, tocando en eventos masivos, ¿verdad? ¿Dónde se hacían ese tipo de eventos? Porque pues nuestra iglesia era más pequeña de lo que es ahora. Hoy, mire, lo que Dios ha hecho con la iglesia apostólica la ha bendecido demasiado. Hoy rentamos la Arena Monterrey para nuestros eventos. Para eventos a nivel nacional o mundial. Sí, pero es la iglesia apostólica, a final de cuentas, que es el recinto más grande de nuestra ciudad, y nuestra ciudad es una ciudad grande. Ajá. Pero en ese tiempo, yo me quedé donde nos reuníamos en la Casa del Obrero. Casa del Obrero fue una. Sí. El Casino Ferrocarrilero es otra. Sí. El Casino San Nicolás, allá en el centro de San Nicolás, sí, que está cerca ahí de la primera iglesia de San Nicolás. Son los recintos que la iglesia apostólica usaba para sus convenciones distritales. Muy bien. Porque pues el número era más pequeño, ¿no? Ya después fue creciendo y se llegó a contratar la Casa del Obrero aquí por Morones Prieto. Sí, y ya como tú dices, después ya ahora es Sintermex, sí, porque gracias a Dios la obra ha ido creciendo. Se ha ido creciendo a estas alturas. El distrito de Monterrey cuenta con más de 60 iglesias, solamente en nuestro distrito. Así es. Y bueno, pues para la gloria de Dios, hermano, termina, pues, me gustaría hablar un poquito de nuestro hermano Vidal. Yo creo que es un hombre que nosotros lo conocimos, un hombre que admiramos, un hombre que quisimos mucho, que lo apreciamos. ¿Qué nos puede contar el hermano Vidal López? Bueno, pues yo lo conocí desde que llegaron al templo como visitas. Él y que era su novia, la hermana Lupita, y ellos ya venían con el evangelio sembrado ahí por medio de un compañero de su trabajo, y él a invitación del hermano Alberto Camacho, que pues también está en Gloria, que fue pastor de la segunda iglesia en Guadalupe, que fueron muy amigos y muy íntimos. Él lo invitó y él fue con su novia, y ellos escucharon la palabra. Y ellos fueron sensibles al llamado de Dios, por medio de la palabra, se convirtieron. Yo me acuerdo que era yo un adolescente cuando ellos se convirtieron. Ellos venían por cierto, de un poblado aquí en Nuevo León que se llama Rinconada, Nuevo León. Sí, perteneciente a García. A García, Nuevo León, ¿verdad? Así es. De ahí venían ellos, venían ya casados. No, ellos eran novios. Ellos conocieron aquí en Guadalupe, porque él rentaba, porque trabajaba aquí, su familia, el resto de familia estuvo allá en Rinconada. Entonces, ellos van al templo, ellos reciben la palabra del hermano Isidro Palacios, que es su pastor, y se bautizan los dos juntos. Los dos juntos se bautizan, y luego él hace labor con su familia. Ellos hacen labor con su familia, el hermano Lupita por un lado, el hermano Vidal por otro. Pero el hermano Vidal siempre muy servicial en la obra de Dios. Amén. Cuando se hacían cultos allá en Rinconada, él disponía sus muebles del grupo que pertenecíamos, y íbamos a tocar, y él les hablaba a sus familiares, a sus tíos, a sus abuelos. Sí, porque aquí lo interesante es que el hermano Vidal, lo acaba de decir mi tío Mario, el hermano Vidal se convierte solo. Sí, solo. Sí, no es como la bendición que tuvo el hermano Mario de que sus papás eran apostólicos, o del hermano Alfredo Herrera que sus papás eran apostólicos, sino que el hermano Vidal llega solo, y ahí le toca evangelizar a toda su familia, ¿no? Y por cierto que en Rinconada, ¿verdad? Él también es de Rinconada. Sí, todos. Por cierto que Rinconada fue en su momento fue un lugar próspero para el evangelio. En su momento hubo mucha gente convertida en ese poblado, y pues yo creo que esta familia fue de las principales ahí, la familia López. Así es. Entonces, nuestro hermano Vidal pues siempre dispuso sus muebles, como decíamos hace rato, sus camionetas, sus instrumentos para el servicio de la obra de Dios. Y bueno, pues eso... ¿Era difícil hacerse instrumentos en esa época? Pues sí tenías que invertirlo, tenías que comprarlos, tenías que adquirirlos. Porque yo recuerdo que todavía hasta hace poco, y perdón tío que interrumpa cada rato, pero hasta hace poco todavía que las iglesias tuvieran instrumentos propios era difícil. Sí, era difícil. De hecho, en la iglesia donde nos congregábamos en los inicios, pues tocábamos con los instrumentos del grupo. La iglesia tenía pocos. Entonces, el día que el grupo salía por alguna invitación, la iglesia se quedaba sin instrumentos. Y luego a veces la gente decía a los hermanos, pero ¿por qué se van? Aquí no hay instrumentos. Perdonen, hermanos, pero los instrumentos y los aparatos son del grupo. Sí, no, a mí me tocó en la tercera Guadalupe, por muchos años no teníamos más que una bocinita prestada de nuestro hermano Agustín Palacios, que también está con el Señor, y un microfonito, y era todo una guitarra de caja que tocaba nuestro hermano Eleazar Palacios, soy pastor también. Entonces
En ese tiempo que las iglesias tuvieran instrumentos era muy difícil porque era caro conseguirlos. Hoy hay muchas tiendas de instrumentos. Hay mucho. Hoy los pedimos por internet y son muy baratos, pero en ese tiempo era difícil. Muchas veces había que traerlos de Estados Unidos. Y yo creo que era más difícil, ¿no? Y el hecho que los hermanos en su momento hicieran un esfuerzo por hacerse de su propio equipo, sus instrumentos, pues implicaba dejar de invertir en la casa o dejar de invertir en algo más de la familia, ¿no? Para ponerlo en servicio a la obra del Señor. Lo que pasa es que el grupo se movía por ofrendas. Sí. A la iglesia que ibas te daban una ofrenda, no se cobraba. Se cobraba solamente en los eventos sociales. Y todo lo recabado iba precisamente para eso, un fondito para adquirir instrumentos. Sí. Fue la manera en que nos hicimos de nuestros propios instrumentos, de nuestro propio equipo de sonido. Entonces, pues gracias a Dios que ahora, como tú dices, pues hay un impulso, un auge, y ahora los muchachos que tocan, los jóvenes o quien toque, pues ellos se preocupan, ¿verdad? Y también las iglesias se preocupan por tener sonidos para que la música fluya dentro de la congregación. Así es. Sí, gracias a Dios estamos viviendo una época distinta, pero esto es importante hablarlo a estas nuevas generaciones de músicos que de repente puede ser muy fácil decir, no, pues que la iglesia nos compre esto, nos compre aquello, y la verdad es que venimos de un trasfondo distinto, ¿no? De un trasfondo de esfuerzo, de poner nuestros propios recursos, de llevar nuestros propios instrumentos, y gracias a Dios la obra ha crecido mucho el día de hoy, donde ya las iglesias pueden comprar instrumentos, pero no fue así en el pasado. Hermano Mario, ¿qué más nos puede contar en el área de la música, antes de pasar a otras áreas donde usted ha servido a Dios, en el área de la música? Pues en el área de la música, como decía yo al principio, la primera iglesia de Guadalupe es un semillero de músicos. Sí. Ahí se formó también un grupo que se llama Grupo Renovación, sí, que también hizo algunas grabaciones compuestos por los hermanos Cárdenas, Eduardo Cárdenas, pues toda su familia, ¿verdad? Sí. Del hermano Elías Cárdenas. Bueno, Elías Cárdenas, Berardo Cárdenas, Sí. Y todos los hermanos de él, ¿verdad? Sí. Ahorita se me van los nombres ya, Sí. ya por la edad, ¿verdad? Entonces, pues todos ellos le servían al Señor. Claro. También tuvieron su reconocimiento. Sí. La hermana Sari Cárdenas, Sí. Sari Cárdenas, hija del hermano Eulalio, que ella cantaba muy bien, todavía canta allá en Estados Unidos. Sí. Y pues nos alternábamos los dos grupos, ellos también tenían invitaciones. Y el grupo de Renovación también, bueno, me invitaban a cantar también con ellos. Sí. Y recuerdo que una vez cantamos en una convención distrital aquí ya en la Casa del Obrero. La Casa del Obrero, sí. Muy bien. Su música era música pues de teclado, de guitarra. Sí, ya era otro estilo. Otro estilo de música, ¿verdad? Sí. Entonces, pues también sirvió con este grupo Renovación. Dentro de la iglesia, de la primera iglesia de Guadalupe, no nada más han surgido semillero de músicos, sino también de muchos pastores, lo hemos dicho, pastores. ¿no? Muchos pastores, muchos ministros. Ha sido una iglesia muy próspera, una iglesia muy bendecida, una iglesia, yo creo que hasta la fecha siguen saliendo de ahí ministros y pastores. Ahorita, ¿cuántos ministros hay actualmente en la iglesia? No recuerdo si 4 o 5 ministros existen actualmente. Y hay 2 misiones. Dos misiones que van rumbo a hacerse iglesia. A mí me tocó participar en una misión que ya ahorita ya es iglesia, ya en la segunda de Juárez, una iglesia apostólica en Juárez, ubicada ahí en la colonia Monte Cristal del cuarto sector. Sí. Desde que el hermano, que es pastor actualmente, Rubén Silva, el pastor le hizo el llamado para ir a abrir misión. ¿Dónde se congregó el hermano Rubén? Aquí con nosotros en la primera. Por eso decimos, de ese lugar han salido pastores y han salido iglesias. Él nos invitó, ¿verdad? Me hizo la invitación, a mí y a mi esposa actual, para ir a hacer, a apoyar la obra. Y entonces, pues hermano sabe que pues yo que toco la guitarra, yo tenía mis aparatitos, entonces, y aparte otros hermanos que también le invitó, buenos para el evangelismo. Yo le dije, hermano, mire, me voy a llevar estos aparatos, y yo empecé a tocar con mi guitarra y los aparatos. Cuando llegan ustedes ahí a la misión de Monte Cristal, que ahora es la segunda de Juárez, ¿qué había? ¿Qué era? ¿Un terreno? ¿Era una casa? Una casa rentada. Una casa rentada. Una casa rentada, sí, sola la casa. Y tenía algunos muebles que se fueron haciendo a un lado ahí para poderle dar cabida a la gente. Y poco a poco fue llegando gente, y poco a poco fueron llegando músicos. Fueron llegando músicos, de manera que cuando mi esposa y yo nos regresamos a nuestra casa primera de Guadalupe, el grupo ya estaba completo. Dios me dio oportunidad de participar
con este grupo, con el hermano Ezequiel Rodríguez. Ezequiel Rodríguez, le mandamos un gran saludo, sí. También un hombre que honramos y admiramos mucho y pues le tengo mucho cariño también. Su hermano José, sí. Su hermano José, su sobrino, sobrino del hermano Ezequiel y un servidor. ¿Cuánto tiempo estuvieron por ahí apoyando esta misión? Nosotros estuvimos apoyando entre 6 y 7 años. 6 y 7 años. Esto también es importante mencionarlo porque ¿qué los motivó a ustedes, tío? Ir para allá, porque el tío Mario el hermano Mario vive a escasos medio kilómetro de la primera de Guadalupe. Aproximadamente. Y sin embargo, tomar la decisión de comenzar a apoyar una misión nueva, un proyecto nuevo, aproximadamente que serán 10 kilómetros, 15. No, menos, unos 7, 8 kilómetros. Bueno, 7, 8 kilómetros con los tráficos de la ciudad de Monterrey. Entonces, ¿qué los motiva a ustedes para irse por allá a apoyar, teniendo una iglesia tan cerquitas? Pues la verdad que nos motivó mucho la actitud de servicio que gracias a Dios ha puesto en nuestro corazón. Sí. Tanto mi esposa como un servidor, siempre hemos estado dispuestos a colaborar, a trabajar. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado ese sentir. Sí. Ese sentir de servir en su obra, no tan solamente como músico, ahorita estamos hablando de mi faceta como músico, también en otras áreas. Entonces, cuando el hermano nos hace la invitación, dije, claro que sí, hermano, con todo gusto. Y era ir los domingos en la tarde después de estar en el servicio de la iglesia local. Ir los domingos, ir entre semana, sí. Y luego ya cuando fue creciendo, nosotros, nuestro plan era, bueno, vamos a apoyar un año y medio, 2 años, pero cuando de repente por ahí surge de que se va a comprar una casa, un terreno y fiada, sí. Y le damos gracias a Dios porque un hermano de ahí, el hermano Enrique Tobar, sí. Él dijo, ahí tengo esa casita, hermanos, sí. Se las vendo para la misión. Y él dijo, páguenme en abonos. ¿Quién vende una casa en abonos? Solo Dios pone ese tipo de gracia. Y él es el hermano Quique Tobar que yo conozco. Quique Tobar. Un gran saludo a mi hermano también. Sí, entonces había un fondito ya por trabajadas, como decíamos, sí. Se trabajó y se le dio de enganche, creo que eran 50,000 pesos, sí. Y luego ya después mi esposo y yo nos volteamos a ver y dijimos, no, pues vamos a salirles apoyando, claro. No los vamos a dejar solos porque no eran muchos. Después ya fue creciendo la obra, fue creciendo y luego vino la pandemia. Sí, antes de eso quiero mencionar, honrar también a nuestro hermano Rubén Silva, porque claro sí. Es un hombre que el conocimiento que yo tengo, y no necesariamente de mi tío Mario, el hermano Mario, sino que toma la misión y es invertirle en la misión. Invertir de su bolsa. De su bolsa, de su trabajo, de su esfuerzo. Y eso también pues tiene mucho mérito hoy en día, ¿no? Hermanos que como el hermano Rubén les entrega una misión y pues a trabajar, hermano, es mucho trabajo en esa misión. Invitó hermanos como el hermano Mario y su familia, pero también él muy trabajador y poniendo mucho recurso propio para la obra del Señor. Así es. Entonces se compra el terreno, entre todos los hermanos que levantan lo que hoy es la segunda iglesia. Me da mucho gusto a mí ver imágenes de esa iglesia, tío, porque sí. Ya es una iglesia bien hecha, ya formada. Muy bien. Se han integrado más hermanos de otras iglesias que ahorita están apoyando. Así es. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto ver cómo esa iglesia está en auge, está en pleno crecimiento. Así es. ¿En qué otras áreas serviste antes de brincarnos de ahí? ¿En qué otras áreas serviste dentro de la iglesia? ¿Era liturgista? Aquí en la primera iglesia. No, perdón, ahí en Juárez. Ahí en Juárez, bueno, pues empecé tocando yo solo, después ya se acercó el hermano Ezequiel, el hermano José, el sobrino del hermano Ezequiel, y entonces ya formamos el grupito. El hermano Rubén me ponía de liturgista, sí. Y en ciertos momentos a predicar también. Sí. A predicación, maestro también de escuela bíblica, y en esa área servimos. Mi esposa apoyando en la tesorería, sí. Ayudando ahí en cuestiones de tesorería y también de otras labores. No había cosa que no hiciéramos para decoración del templo, que mi esposa también le gustaba servir, ¿verdad? Claro. Y nos da mucho gusto, nos dio mucho gusto servir. Los dos estaban enfocados en el servicio a la obra, 6, 7 años. Y de pronto ustedes ven, bueno, que se cumple el objetivo para el que ustedes iban a apoyar. La iglesia ya está formada, está establecida, llegan más hermanos a apoyar a nuestro pastor Rubén, y entonces ustedes deciden ya tomar la decisión de regresar a su iglesia madre, por decirlo así, a su iglesia local, que es que es San Sebastián. Donde está nuestra familia, ¿verdad? Sí, ya cuando regresan, ¿qué pastor estaba?
Ya el pastor que es el pastor actual, el hermano Samuel Tovar. Samuel Tovar. Así es. Regresan y son nuevamente bien recibidos en su casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y regresan a estar sentados, tío, o regresan también a servir. Regresamos con gente nueva que no conocíamos, que no nos conocían. Y cuando nos presentó él le dijo a la congregación, el hermano Mario y su esposa, no crean ustedes que ya estaba Edioquis, no, él ya estaba dándole duro al trabajo. Claro. Entonces aquí viene para seguir trabajando. Y entonces nos presenta y después tenía una semana que nos había presentado y me habló y me dijo, te voy a enrolar con los liturgistas. Muy bien. Te voy a poner en el rol de los liturgistas. Amén, hermano. Claro. Y es más, también con los predicadores. Aunque yo sé que tú puedes decir, Señor. Bueno, cabe mencionar que el hermano Mario, mi tío Mario, es maestro de profesión. Digo, también tiene otras profesiones, pero una de ellas es ser maestro de profesión, entonces pues tiene esta facilidad, lo podemos ver, la facilidad comunicativa, ¿no? Se le da la oportunidad de ser predicador. ¿Ya antes había sido predicador? La verdad, no. No. La verdad, no. Y le agradezco ¿Maestro? mucho, maestro, sí. Le agradezco mucho al Señor y al hermano Samuel que nos dio esta oportunidad de foguearnos. Sí. Y yo siempre he tomado que una predicación es una enseñanza. Tienes que dejar una enseñanza en la gente, ¿verdad? Aunque tienes que ponerle algo más, meterle pasión, pero también tiene que dejar una idea en la persona, tienes que impactar en la persona. Claro. Entonces, poco a poco ahí nos hemos ido fogueando en la cuestión de la predicación, y yo no que sea un predicador así muy excelente, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y todavía me pongo nervioso. No, yo creo que el cristiano que no se ponga nervioso cuando va a presentar la palabra de Dios, algo le está fallando, ¿no? Así porque es. Pues a veces que uno va a presentar la palabra y el Señor te lo cambia. Y pues hay que sacarlo adelante conforme lo que Dios está diciendo en el momento. Sí. Pero entonces también ya está sirviendo en el área de la liturgia y de la predicación. ¿En la música ya no? En la música estuvimos sirviendo un tiempo cuando Jesús Urbina, que es el yerno, él estuvo con un grupo y quería que los jueves, una vez cada 15 días, tocáramos música norteña. Sí. Y entonces así se hizo, ¿verdad? Se empezó a hacer, después ya por distintos motivos ya no se pudo continuar con esto. Y ahí tocábamos y cantábamos. Sí. Sirvo la música en la célula, en la reunión celular muy bien. Los miércoles. Hay una reunión, así es. Y Dios me da oportunidad de tocar y cantar, me llevo mi equipo, lo que tengo, ¿verdad? Y ahí tocamos y cantamos. Esa célula, por cierto, es muy bendecida y la conozco bien porque justo se hace en casa de una tía. El hermano Mario es tío mío por parte de mi madre, pero en casa de mi tío Chuy y de mi tía Primi por parte de mi padre, donde se hace la célula donde mi tío se congrega. Entonces conozco muy bien esa célula, tío. Es una célula muy bendecida, ha crecido bastante. A mí me sorprende mucho todo lo que han crecido en ese lugar. Prácticamente yo la veo como una misión. Yo también así la veo, porque el hermano Jesús Alvarado, que es su tío, él a sus 82, 3 años, le mete mucha pasión. Y aunque él tiene pues alguna enfermedad por ahí, algunas enfermedades que pues llegan a su vida propias de la edad, pues él ahí anda pintando y anda acomodando. Gracias a Dios que él tiene un terreno súper grande y ahí al fondo empezó a acondicionar. Ya se le puso el piso, ya se enjarró por ahí el área. Y ahora estamos pensando pues cerrar para que ya viene el tiempo de frío. Así es. Aproximadamente vamos de 25, 28 personas y la mayoría son visitas. Sí, no, es algo impresionante. Visitas. Y algunos otros que son creyentes que tenían poco de no ir, poco tiempo, o más bien que tienen tiempo que no iban, ahí están una vez más acercándose. Sí, también personas de la tercera edad. Ahí yo quiero recordar a mi tía Primi Rodríguez Castillo, recientemente también partió con el Señor, pero cómo le metieron ganas a ese lugar, a esa célula, y justamente la dirige una mujer, una dama, ¿sí? Su hermana Irma Martínez. Su hermana Irma Martínez, a la cual también aprecio mucho. No tengo mucha relación con ella, pero usted sí, y es una mujer también, yo la veo incansable, 100%, incansable, muy, muy trabajadora. Así es, a pesar de que ha tenido dificultades en su salud, ahí anda. Me da gusto saber que sus hijos también están apoyando. Sus hijos son diáconos. Ahora son diáconos ordenados. Son diáconos y también predican, pero están predicando y nos da mucho gusto porque están surgiendo los nuevos valores en la iglesia. Entonces ahí también, tío, estás sirviendo en el área de la música.
Y sé también que actualmente está sirviendo como maestro en la escuela de ministerios. Estoy dando clase del Ministerio de Liturgia. Sí. Este es mi tercer grupo que tengo. Gracias a Dios que ahora pues el grupo creció bastante. Sí, por cierto, sé, porque un amigo mío es alumno tuyo, entonces sé que es un grupito considerable, es decir, no son 5 personas. No. Primero, presencial, los domingos en la mañana, tenemos un grupo de 25. Muy bien. 25 miembros que son constantes. Sí. Y luego el hermano encargado de esa área de educación me dijo, hermano, tengo para hacer un proyecto, un reto. Tengo, por instrucciones del pastor, quiere que todos los músicos y los que cantan se enrolen en esta clase porque quiere que aprendan. Ya. ¿Acepta el reto? Los que ya están desarrollando el ministerio. Que no pueden estar el domingo presencial porque están ocupados en otra, pues acomodando sus instrumentos, sí, mucho trabajo antes de un curso. ¿Cómo ve? ¿Acepta el reto de hacerla en línea? Sí. Claro que sí, le dije, en el nombre de Cristo. Y son otros 25. Ah, muy bien. Entonces son unos presenciales y otros a través de línea. En Zoom. Línea los lunes. Los lunes. Entonces ahí están muy, muy activos. Me da gusto, mucho gusto porque son jóvenes, la mayoría. Tenemos 2 parejas, ¿verdad?, de casados, pero la mayoría son jóvenes y me da gusto porque ellos tienen mucho que dar. Ellos tienen mucho que dar, las clases están muy buenas, muy interesantes sobre el libro, habla de muchas cuestiones muy importantes. Y yo lo abro no tan solamente para liturgia. Yo les digo, muchachos, aunque aquí hable de que es para liturgista, aplíquenlo en su ministerio. En el ministerio de la música, en el ministerio de panderos, de banderas, de multimedia. Claro, sí, no, porque al final de cuentas el fundamento que es el servicio al Señor, el fundamento a la obra de Dios, pues es lo que, de ahí parten todos los ministerios, ¿sí? Todos los ministerios dentro de nuestro campo. Tío, mira, sé que has trabajado también, quizás esto no lo abarcamos, pero llegaste a ser maestro de niños dentro de la Iglesia Apostólica. Fui maestro de niños desde, antes de que me bautizara, el pastor me ponía a dar clases a los niños. Muy bien. Y luego ya de bautizado, pues con más razón. He sido maestro de escuela bíblica cuando antes la Iglesia Apostólica tenía la escuela bíblica dominical instituida. Sí. ¿Verdad? Maestro de señoras. Sí. Maestro de señores. Maestro de jóvenes. Sí. De niños ya dijimos, ¿verdad? ¿En la fraternidad de ese tiempo alguna vez serviste en algún área? Antes se llamaba sociedad, ¿verdad? Antes de fraternidad era sociedad. Sí, sociedad juvenil, fui líder de los jóvenes. Muy bien. Y fui líder de los señores un periodo. Sí. Después de ser sociedad se llamó fraternidad. Y ahora se llama red. Así es. ¿Verdad? Pero el enfoque es el mismo. Sí. El enfoque es el mismo. Entonces, director de señores fue una vez y luego fui tesorero otra vez. Y actualmente pues sirvo como suplente en la mesa directiva. Muy suplente. Bien. También de la red de varones. De la red de varones. También estuve siendo tesorero del área de construcción en la época del pastorado del hermano Oscar. Muy bien. El hermano Enrique García, un hermano también muy estimado que también está en Gloria. Claro. Fue el director de todo el auge que hubo en ese tiempo. Muy bien. Y mi hermano Ramón y un servidor estuvimos sirviendo en el área de construcción. Ese dato yo no lo tenía. Entonces mi hermano Enrique era el director de construcción. Director de construcción. Digamos del momento en que se desarrolla pues del Templo Grande, por decirlo así. Sí, que hubo un avivamiento, un despertamiento. Los hermanos de esa época deben de acordarse. Sí. Cómo trabajando. ¿Recuerdas más, hermanos? Solo por mencionarlo. Sé que se te van a quedar en el tintero muchos. Hombre. Y a lo mejor sería penoso, pero que tú recuerdes ahí lo que Dios te dé alguno. El hermano Pedrito Martínez, su esposa, sus hijos, Pedro, Samuel, gran saludo. David, los López también, Pepe López, Homero López, que son familia de nuestro hermano Vidal. Sí, así es. También pues Adrián Cortés, también joven, ¿verdad? Jacinto Prado, y pues otros hermanos que también sirvieron mucho. El hermano Isidro González, muy bien, que es el esposo de hermana Lupita, también muy bueno. Y otros hermanos que ahorita están en la Quinta de Guadalupe, que
pues se me escapan los nombres, ¿verdad? Pero claro. mucha gente involucrada. Sí. El hermano Jesús del Toro, que también en Jesús del Toro, esposo de la hermana Carmen. Así es. Sus hijas también muy serviciales. Sí, no, que por cierto, una de las hijas del hermano Jesús del Toro, la hermana Cristina, que ahora es mi tía, fue mi maestra. Todo queda en familia. Todo queda en familia, somos miembros de la Iglesia Apostólica de toda la vida, gracias a Dios. Fue mi maestra de niños, ahí en la Primera de Guadalupe. Claro. Así que gente también, familia también, entradas para adelante, muy serviciales, sirviendo en la obra de Dios. Hermanas que viven por ahí cerca. La hermana Lupita Ramos. Sí, la hermana Finita, se me olvidó el apellido. Muy bien. Ella, pues siempre muy activa. Sí. Recuerdo que era muy amiga de mi mamá, la hermana Porfiria. Pues ellas llevando la comida, ¿verdad? Sí. La hermana Casimira también. Sí. La hermana Toñita, que también ya está en gloria. Sí. Ellas llevando la comida para claro. todos los... ¿Por qué queremos mencionarlas? Porque pues son personas que muchas veces no conocemos, no aparecen en la historia oficial de la Wikihistoria, de la Iglesia Apostólica, pero que todavía los que vivimos podemos recordar. No, y su familia está con nosotros, todos los ramos están en la iglesia, ¿verdad? Así es. Ahí están, sirviendo en la iglesia, ahí están con nosotros congregándose, ¿verdad? Sí. Hermano Daniel Ramos, y su familia, ¿verdad? Isaías también, ahí están. Ellos son parte de esa generación. Claro. Que no, si no me equivoco, también ellos también le entraron ahí al área de construcción. Claro que sí, y no terminaríamos la historia de nuestro hermano Mario, es muy larga, no hemos entrado en su historia familiar, pero yo creo que este va a ser el primer programa, tío, claro que sí. donde hemos querido enfocarnos en el servicio ministerial que el Señor te ha permitido hacer dentro de la iglesia. Me gustaría, si tú nos puedes dar un consejo, nuevas generaciones, hay gente que viene detrás, ¿sí? Tienes muchos alumnos, tienes 50 alumnos, pero hay gente que viene detrás, hombres y mujeres jóvenes que anhelan también servir al Señor, que ven a veces que las cosas son muy difíciles, que no se abren puertas, que sienten a veces, no sé, un montón de cosas que el enemigo puede poner, tropiezos, y muchas veces pues uno mismo también se bloquea. Entonces, ¿algún consejo que quieras darles? Sí, bueno, yo les quiero comentar, me quedo con las palabras del apóstol San Pablo, que dice que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Amén. Todo lo que hagamos, ya sea de manera secular, en la iglesia, donde quiera, en la familia, lo hagamos como para el Señor. Y que no se nos olvide que somos siervos, somos servidores, colaboradores, dice el apóstol Pablo, del Señor. Amén. Y entonces, con esa actitud de siervo, vamos a hacer grandes cosas. Amén. Porque dice el Señor Jesús, que nosotros tenemos que, si queremos ser grande en el reino de los cielos, tenemos que ser servidores. Así es. Entonces, no podemos exaltarnos por lo que hacemos. Al contrario, si alguien nos dice, oye, qué bien lo estás haciendo, qué bonito te salió, hay que darle la gloria a Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Lo que hagamos, hacerlo para la gloria del Señor, y si alguien nos lo reconoce, qué bueno, y si no nos lo reconocen, no importa, porque el que nos lo reconoce, así es, finalmente ¿no? El galardón está en el cielo. Por cierto, ya no vamos a hablar de eso, pero por cierto, recuerdo también el hermano Mario participado en un programa de radio, primer programa de radio que tuvo la Iglesia Apostólica, si me lo recuerdo. Encuentro con Jesús. Encuentro con Jesús en la XEOK. XEOK, y también en Radio Alegría. En la MR. En la XMR. MR, en la MR, sí, recuerdo también, yo recuerdo que participaba en radio. ¿Recuerdas hermanos que participaron en radio? Pues el pastor, el hermano Alfredo Herrera. Por su impulso estuvimos ahí, la hermana Gloria Mendoza, la hermana Irene Olvera con sus reflexiones, la hermana Leti del Toro, que es esposa de Berardo Cárdenas. Que ese programa también causó su impacto en su momento. Sí, ¿verdad? Claro, y el tema musical de entrada compuesto por Eduardo Cárdenas, del grupo Renovación. Perfecto. Un canto que él lo compuso especialmente para eso. Entonces servimos, y había gente que quizá a lo mejor no se acercó a la iglesia, pero que pues era como una iglesia en el aire, decía el pastor Alfredo Herrera. Tenemos una iglesia en el aire, ¿por qué? Porque quizá viene de otros municipios o están otros municipios escuchando y no pueden acercarse a Guadalupe. Y estaban recibiendo palabra de Dios. Hermano Mario, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, en este programa Nuestro Legado. Invitamos a todos ustedes, por favor, a compartir este programa, a mandarnos sus comentarios. Si tienen preguntas para nuestro hermano Mario, vamos a agregar por aquí un WhatsApp para que ustedes se las hagan llegar. Sus felicitaciones también. Sabemos que el hermano Mario tiene gente conocida. Allá en el Valle de Texas, mi hermano, lo conocen bastante, mi hermano Mario Ansúrez. Así que
aquí en el área metropolitana también. Entonces, si quieren mandarle sus saludos. Fotos de discos, fotos de no sé. Nos ayudaría mucho. Sí. Nosotros queremos alimentar este programa, este podcast con fotografías, con imágenes, pues para alimentar más, ¿no? Y que vean pues que realmente lo que estamos hablando sí sucedió, sí fue real. Sí. Y cerramos. Todo fue para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada así para nosotros. Entonces, hermano Mario, muchas gracias por acompañarnos. Le hago la invitación. Próximamente, la segunda parte de este programa. La segunda parte, espérenla. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.